Y para más amigos que tenéis amigos, nueva cuenta de Mundo Pinchito, esa serie pico fantástica que se graba el mismo día que lo subimos. Porque Tonacho ha estado en el Mutua Madrid Open jugando al tenis con Rafa Nadal. Y yo he estado en un festival de música de Murcia, del que no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que estaba Amaral. Y casi muero de tristeza, pero luego estaba Kiko Veneno y casi muero de alegría. O sea que pues, se compensa una cosa con la otra. Antes de continuar, y Kiko aprovechando que Veneno. No, habla de tus mierdas, y ahora te digo una cosa. Kiko Veneno suspende el concierto, porque a Amaral se le metió... Bueno, da igual, ahora te lo cuento. Antes de nada, que tengo aquí la chuletilla aquí arriba, perdonadme que si miro hacia arriba como si estuviera hablando con el mismísimo Dios. Ya sabéis que una vez Dios dijo, y creo que con razón, que se cree el mundo, y por lo visto se creó. Voy a mirar hacia arriba como si estuviera mirando al Dios divino, y voy a comentaros un sorteillo que va a aparecer aquí así a la voz de... ¿Ya? Que es un sorteo que estamos haciendo en G2A, gracias a G2A, nuestros patrocinadores principales, ya sabéis, los que nos untan de billetes, los que nos llenan el cuerpo de miel y luego nos tiran billetes para que cualquier billete que se quede pegado en nuestro cuerpo pase a ser de nuestra propiedad. Y G2A está haciendo un sorteillo en el que podéis ganar una key, vamos, un juego de Overwatch y aparte dos tarjetas de 20 euros para gastar, dos gift cards para gastar en el propio G2A. Las instrucciones y todo el papeleo y todo lo que tenéis que hacer está en la descripción. Lo que habéis visto aquí, a ver si me he acordado de ponerlo, que seguramente sí, será una imagen en plan así volante, ¿vale? Espero que igual haga hasta efecto sonoro incluso al ponerla. Y eso, participad en el sorteo de G2A, mucha suerte a todos. Tenéis... Bueno, pues no queda mucho tiempo, ¿eh? Esto finaliza ya mismo, madre mía, dos prisas, que esto finaliza ya, que está a punto de acabarse. Ay, Dios mío, Tonachín, a última hora. Los españoles lo hacemos todo siempre a última hora. Muy bien hecho, por cierto, pero a última hora. Así que, pues nada, he acabado mis mierdas publicitarias. Ahora ya podemos jugar a Mundo Pinchito. Bueno, el otro día Tonacho me dijo que había entrado aquí el solico y que había comenzado a hacer una especie de pista de aterrizaje. No entiendo ni por qué ni para qué. Pero que... ¡Para despegar! Que me parece muy bien. Que él dice que eso vale para despegar. Pues vale, por lo que tú digas. Yo voy a ver si llego teletransportándome. Esto mola porque cuando te estás pegando con arqueros, si te están matando, pues nunca te darán. Porque como esto te va haciendo TPs random, allá donde... ¿Qué haces, tío? ¡Despegar! ¿No me ves que he despegado? Que estás muerto, tío. Que has entrado en barrena, que te has pegado una hostia que te has dejado los dientes ahí abajo en el suelo, melón. Que no he muerto, si he despegado. Nacho, esto como pista de despegue muy bien, pero... ¡Lana! Efectivo... ¡Lana! ¡Toma! Chaval, a la primera. Es que, o sea, Guillermo Tell, te meo la cara, chaval. ¡Lana! Te meo en los ojos, Guillermo Tell de mierda. Acertar una manzana que tiene un tío puesto en la cabeza. Acierta de tu murciélago de Minecraft en movimiento. No te jode. Tontas Lana. a mí. No tengo lana, pero voy a esquilar ovejas. Aunque lo último que hice no fue esquilar ovejas, fue esquilmar ovejas. Vamos, que las matas, ¿no? Sí, de esquilmar, pues... Una cosa que se hace Eso son esquilar peces, básicamente. la gente que vive en los polos, los que hacen iglúes. Ya sé que se dice iglús, pero yo digo iglúes. ¿Por qué se dice iglús? ¿No se dice iglúes? No se dice iglúes, se dice iglús. Porque acaba en vocal. Tren, el plural de tren es trenes y el plural de iglú es iglús. Si el plural de tren es trenes, iglús, iglúes. No, porque tren acaba en consonante. Esto lo sabemos por el programa Saber y Ganar. Y iglú acaba en vocal. Que aunque la vocal sea una vocal diftongonada del acentuada, pues todos sabemos que finalmente esa vocal pues concluye que el plural debe formarse de la manera típica ortodoxa de las palabras que acaban en vocal, incluyendo al final de la misma una S y no un ES o un AS para hacer eso, o el OS para hacer plurales. Dicho esto, hemos de admitir que el lenguaje español es un lenguaje bastante complicado y que sus normas
tanto semánticas como ortográficas como sintácticas, dependen únicamente no solo de la región y del idioma barra dialecto, veas el catalán hablado por el interlocutor, sino además por el grado de alcoholemia del mismo. Con lo cual, en este caso, pongamos por ejemplo que digamos que Tonacho tiene una tasa de alcohol en el cuerpo superior a la media y a él le apetece decir iglúes, con lo cual eso jamás podemos discutírselo. Ya he puesto las tres que faltaban. ¿Qué coño haces? Uy, ¿qué coño haces tú? Descerebrado. ¡Dormirme! ¡Dormirme! No te puedes dormir con él en mis el- charlas porque son charlas educativas. Tonachín. Necesito más lana. Yo lo que necesito tanta lana como un tiro en la cara. A ver, Necesito más lana. Me voy a tener que poner el creativo por una cosa, ¿eh? no, ni se te ocurra. No digo más. No puedes. A ver, aquí la gracia del despegue estaba en tirar, o sea, ir corriendo y tirar un arcazo con un arco con retroceso. Y una vez que coges el primer vuelo, o sea, que levantas el primer vuelo, seguir tirándote con un arco con retroceso. Pero claro. Joder, tío. A mí me va a costar la puta vida. Yo sé Necesito que más lana. Qué pesado es, tío. Mira, me voy arriba y me voy a ir lejos hasta que localice con mi radar ultrasónico unas ovejicas. Ya está. ¿Te has puesto en creativo para Pincheto. coger lana? Ya tengo lana. ¿Sabes? O sea, pero... ¿De cuánto es esto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿Veis? O sea, 4, la gracia está. 5, 6, 7. A ver. 7 son 3. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 7. Recuérdame Así. eso, ¿eh? 1, 2, 3. ¿Veis? Así. Y se va cogiendo altura. A medida que tú bajas, coges un poquito de velocidad y coges altura. 1, 2, 3 y 7. 1, Ahí, ahí, 2, ahí, 3, ahí, ahí. 4, 5, 6, 7. Ahí está. ¡No! ¡No cojo! ¿Eh? Dijo un argentino nunca. ¿Cómo? ¿Y no coges? ¿Y qué no ¡Ña! coges? Bueno, he hecho el aterrizaje más suave ever. Bueno, vamos a ver si vemos ovejicas por aquí. Porque oveja que veamos, oveja que voy a esquilar. Y luego podemos teñir la lana de la oveja en cuestión con el polvo de huesos, o lo que viene a ser el tinte blanco de Minecraft. Que también se puede utilizar con estas florecillas, como veis aquí, estas florecillas, que son como algodoneros, pero sin el como. Y con algodoneros no me refiero a los negros que cogían... Ah, no, es gris claro. ¡Es gris claro! Andate a tomar por culo, paso. Oye, yo tengo un arco con fuego, este. ¿Quién me ha dado un arco solo con fuego? ¿Quién te ha dado un arco solo con fuego? Yo creo que ha sido en la... ¡Eh! En la... También se puede rebotar en el suelo, cosa bastante chula. Yo creo que lo del rebote es un bug, ¿eh? ¿El retroceso? No, no es un bug. Lo del rebote, digo. No, no tiene... ¿Qué va? O sea, tú... A ver, escucha, Tonacho. Si yo tuviera las alas como las élitros en la vida real y me tirara, digamos, por un precipicio y pudiera volar, te aseguro que si doy contra el suelo, sea por el tamaño... Digamos, vamos a ver, ¿cómo te explico? ¿Tú sabes el efecto palanca? Sí. Bien, pues digamos que haría efecto palanca contra el suelo y continuaría volando. Pero... Pero nada. No me he enterado muy bien. No me he enterado muy bien de lo que acabas de decirme, pero vale. Tú imagínate que me tiro en paracaídas con JP, ¿vale? Y que por una cosa o por otra acabo planeando. Y voy llegando al suelo planeando. Yo cuando pego contra el suelo, lo primero que hago es rebotar. Ah, claro, claro. Claro, reboto, hago efecto pértiga, palanca.
¿Sabes lo que dijo aquel famoso filósofo, matemático, Aristóteles? Que dijo... Y sin embargo es redonda, y no, y luego le crucificaron. Pues ese. Ya recuerdas que estaba jodido. A lo mejor, 18, a lo mejor, 19, 20. a lo mejor quizá he cometido algún tipo de error histórico, ¿vale? Perdonadme. 30 errores históricos. Pues es probable, porque acabo de meter la gamba bastante. 40. 40 errores históricos tampoco, ya son demasiados, tampoco he hablado tanto. 50. 50 pollas. ¡Rebote! ¡Toma! 60. ¿Qué dices tú? 69. 70. No sé lo que llega al 77 en algún momento. ¿Se puede saber qué coño haces, tío? 77. ¿Qué coño haces? Ven, 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 ven. Espera, que estoy cogiendo comida. Ya que me cojo 90. lana. 100. Va, ya he perdido la cuenta. 101. ¡He perdido la cuenta, chincheto! 102, 107, a ver. Barra TP, Tonacho. ¡Hostias! ¿What? Ponte en el bloque gris de allá abajo. Aprieta el botón y dale al botón de salto 2 veces. Ponte en el botón, en el bloque que sube. Aprieta el botón y salta 2 veces. Vale. Ay. Ah, para Espera. despegar, dices. Sí, ¿Y lo de las vacas para qué? porque empujan. Pero... A ver, cuidado. Pero... ¿Qué te parece? pero Ah, porque estoy en creativo. ¡Se te seca! ¡Mirad cómo vuelo! No, espera, espera, un momento, espera. ¡Mirad cómo vuelo! Las flechas no me hacen nada. ¡Mirad cómo vuelo! Para, que me lo quito, que me lo quito, que me lo quito. Para, que me lo quito. Hola, soy Tonacho. Te veo. No, te veo a tope. Vale. Uy, pues tenemos un problema aquí, ¿eh? De vacas. Sí, porque hay 200 vacas aquí arriba. No, 199. Pero, un momento. Espera un momento, chincheto, espera, ya sé lo que voy a hacer. Un momento, ¿eh? ¿Pero qué coño quieres hacer, tío? Para. Claro, poner más vacas siempre es la solución. Vosotros cuando chicos, cuando estéis, yo qué sé, estáis ahí con una chica que no sabéis qué decir, no sabéis qué hacer, vosotros siempre ponéis más vacas. Las vacas, chincheto. ¿Sabes que la pista de despegue es asimétrica, verdad? No. Pero completamente, además. O sea, es tan asimétrica que me está dando parálisis cerebral en este momento. Me acaba... ¿De cojones estoy? Pues probablemente volando. ¡Uy! Casi despego. Mira a ver ahora. Ya. No, muy tío. No, va bien. ¿Pero por qué no? Lo he hecho mal. Pero no entiendo, ¿qué coño estás haciendo? Porque esto chincheto en teoría nos debería lanzar. Eres como, hasta... eres como los hermanos Wright. Has volado 2 metros. Tú por tu primerita No, vez. pero escucha que esto nos debería lanzar súper lejos. Salta. Ya. No entiendo, tío. ¿No has mirado algún tutorial o algo? No. Ah, se te ha ocurrido así. O sea, debería lanzarnos. Se puede hacer con. Because boobs, ¿no? Sí, Because boobs. ¿Y desde aquí? ¡Aquí! ¿Pero por qué quiero que sea en el otro lado? Bueno, no pasa nada. Espera un momento. Espera. Quieto. ¿Qué coño? No, pero escucha, un momento. ¡Uh!
¡Oh! Bueno, haremos el famoso despegue lateral. No, da la vuelta a esta mierda. ¿Cómo que le doy la vuelta? A ver. Vale, por lo que estoy viendo. Acabas de... No, por lo que Hostia estoy puta, viendo tú. es en una dirección nada más. En aquella dirección. Solo te van a empujar para allá. Me tienes que estar pegado a la pared. Ya. Dale al botón. Quieto. Dale. ¡Uh! Hostia, qué guapo, chaval. Vaya eyección. Y con esto no quiero decir cuando sufres de priapismo, sino de que te lanzan lejos. ¡Hola! ¡Hostia! Espera, tío, porque esto debería lanzarnos. O sea, de verdad debería lanzarnos. Es que no se me abren las alas, me cago en... ¿Qué ha pasado? Me he hecho un teletransportizo. ¡A la cabeza! ¿Por qué no se abren las alas, tío? Porque habrá que pulsar el espacio 2 veces. Vale, Sí. Eso es. Eso es. Hay que pulsar el espacio 2 times. Ay. Y luego te pones el arco con retroceso. Si tienes atino. La mierda de aquí, de la mierda de Pero allá, es que hombre. no lo hago bien, coño. ¡Tú! Porque con esto despegas un montón de alto, ¿eh? A ver, yo creo Porque no se me abren las alas. que sí se abren. Que sí se abren. Esto debemos ponerlo un poquito más alto. Deja a mi colega que te reviento, hijo de puta. Bueno, pues vale, voy a hacer una escabechina. ¿What? ¿De qué? ¿No? ¿De qué? ¿De vacas? Experiencia para mí, la experiencia para mí. Ni una puta experiencia para mí. Qué vida más triste, tío. ¿Y la experiencia? ¿Qué experiencia? Si las he quemado. ¡Hala! Han saltado aquí todas. Vale, entonces. Hostia, escucha, que han saltado aquí todos los filetes, tío. Mothermind. ¿Y el cohete? ¿Cómo? Un momento, tiro esto. Si las pongo así, entonces... ¿Sí? A ver, estoy poniendo unas cuantas. Y sí. Salta, a ver qué pasa. Wait a moment. Ponte en please. el centro, el del centro, ¿eh? Vete aquí, Pero aquí. espera un momento, hay que quitar esto. Espera, ¿eh? Que te pires, que te pires. Que te pires. Cansina. No, en este lado no funciona. ¿Y en el otro? ¿En este sí o qué? Espera. No tengo bloques para poner. Sí, tengo uno de este. Quita. Sí, en este sí, pero ¿por qué en este sí? ¡Hostias! ¡Hasta luego! ¡Hasta Nuki! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me cago en... ¿Y este sí? ¿Por qué? A ver. No entiendo por qué funciona en un sitio y en otro, ¿no? Espera. O sea, hay menos vacas que antes, ¿eh? Sí, pues me empuja un poco. Tienes que poner muchísimas vacas más. Pero muchísimas. O sea, pon 5000 entidades. Venga, dale caña. Hombre, antes había puesto 200, ¿eh? Nada, 200 son pocas. 200 y pico, no sé cuántas había puesto. Esta me empujan un bloquecito, ¿sabes? No sé cuántas hay, tío. Pues tiene pinta de que hay muchas. Igual, no sé. Espérate, te digo las que hay. De momento hay 120 nada más. Pero yo quiero que me empujen. Quiero que me empujen por la pista de aterrizaje. Wow. Oye, vete vaca, vete. Huye, que te matan. Huye. Deberías poner Hay redstone. 200 vacas ahí ahora mismo. Ahora sí. ¡Adiós!
¿Muy lejos? ¡Hostia puta! Pues igual 40 o 50 bloques. Ay, espera, que es que estoy en creativo. Ay, Dios. ¡Ay! ¡Coño! Antonio, qué susto. A ver. Ahora sí, Chincheto, mira, 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 mira. Vale, explícame cómo. A ver, ¿dónde está el arco con retroceso? Es este. No, tío. Voy a aterrizar. Necesito quitar de aquí. Hay que quitar de aquí un poco de Empieza de maleza. nuestra pista. Oye, nuestra pista debería... ¿Sabes que deberíamos abrir una pista alternativa, no? Sí, esta no vale. Esta No, vale. esa vale, pero para otro tipo de cosas. Como para otro tipo de cosas. ¡Woo! Oye, vaca, me ¡He por volado! culo. ¡He volado! Soy como Peter Pan. Peter Pan, vaya nombre, Mira, que voy, Pan. Ay, pero es que tienes que abrir las alas y darle y mirar hacia arriba. O sea, es abrir las alas y mirar hacia arriba. Vale, espera. Le otro botón, porfa. Quieto. Dale. ¿Pero por qué? ¡Con la puta! ¡Dale! ¡Woohoo! Bueno, a ver, yo salgo eyectado y ya está. No... ¡Ah! ¡Coño! Ay, joder. Ah, de repente... Pues yo he volado, se puede porque yo he volado. Vale, pues esto vamos a seguir practicándolo. ¡Sí! ¡Mírame! Pero tienes que mirar hacia ¡He arriba. planeado! ¡Un poquitico! Pero es que es difícil, No te creas tú que esto es fácil, macho. Esto no es moco de paven. Bueno, pues un saludete, like, favoritos, comentar, recordad el sorteo de G2A. ¡Woo! ¡Mira! ¿Ves? ¡Dios! ¡Sí, chaval! Utilizo la pista de aterrizaje para aterrizar. Pon, ¿qué te parece? Claro, es que está ¡Hasta luego, primo! ¡Mírame! ¡Hostia puta! ¡Hostia, qué alto he subido tú! Me da vertiguito y todo. ¡Hala! No. Tienes que mirar, tienes que coger caña para poder coger la flecha. Ahí. ¿Tira flecha? No, que aterrizo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hasta mañana! Hasta luego. Recordad el sorteo de G2A Mangurrianes. Hasta luego.